No sé. Fíjense que no sé si ustedes me oyen bien, pero yo veo a todos congelados. ¿Me escuchan Se bien? escucha, Sí, se escucha. te escucho bien. Ya. Como que es que aquí ha estado lloviendo y no sé si eso es lo que está Siempre es generando Cuando un un poco. tengas un problema. problema, Perdón. cuando tengas algún problema de que no te escuchemos, nosotros te decimos, pero ahorita estás bien. Ok, bueno, Estoy congelado. descongelado. Ahí estamos. Bien, vamos a darle entonces a la palabra de Dios. Y el tema de esta hora es la conexión de saqueo. Así se llama el tema de esta hora. Y vamos a ir a los versículos que vamos a utilizar en esta hora y están en Lucas 19 del 1 al 8. En la Reina Valera 1960 vamos a leerlo. Dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió, como dice la Biblia, gozoso. Al ver Gozoso. esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se los devuelvo cuadruplicado. Esos son los versículos que vamos a estar usando en esta hora. Déjame colocar bien aquí mi mensaje. Ahí estamos. Ok. Quiero pedirles, jugarles, que en la medida de lo posible activen su cámara. Vamos a tener algunas reglas en el discipulado. Una de ellas es mantener la cámara encendida. Aquí pues ya estamos tratando de ser formados como discípulos y pues el discípulo no es lo mismo que una ovejita. La palabra que aquí se está escribiendo es para ser formados y pues lo que necesitamos es el apoyo de todos, ser puntuales, encender su cámara, por favor. Son dos requisitos bastante fáciles de completar, a menos fuerza mayor por enfermedad o algo, puedes mantener tu cámara apagada, pero me lo tienes que hacer saber a través del grupo de WhatsApp para poder nosotros pues igual comprender. Bueno, ok. Fíjate que eh, algunas veces hay cosas que nos impiden conectarnos con Dios, hay cosas que nos mantienen a distancia de Dios, por más que intentamos, podemos estar con todo el deseo, con todo el anhelo de estar cerca, de Fíjate vivir que una no sé si, relación con no sé Dios. si soy yo, pero se te escucha Disculpe, Lindomar, entrecortado. te voy entrecortado. Ok, deme un No sé segundito si será entonces, tu internet, pero se ve cortado. deme un segundito, voy a tratar. Ok, esperemos que ahorita ya no nos falle. Es que vieran que yo, desde que llovió hoy bastante, me decía mi hijo, bastante fuerte, empezó a fallar la señal de internet. Espero yo que ahorita ya no nos falle. Bien, fíjense que algunas veces hay cosas que nos impide, estaba hablando de esto, que hay cosas que nos impide estar conectados con el Señor o estar cerca de Dios o conectarnos con el Espíritu Santo. Recordemos que Dios es un Dios trino, existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no hay uno mayor que otro ni uno más importante que otro. Eh, eh, y a veces pasan cosas que nos desconectan de Dios, a veces las muchas ocupaciones, a veces el afán de tal vez un negocio o de los estudios o diferentes actividades nos van desconectando de Dios, a veces los problemas, a veces no tenemos paz en nuestra casa incluso, y esas cosas nos van desconectando de Dios, nos vamos cargando, ¿verdad? Algunas veces pareciera que ya no nos interesa escuchar palabra, ya no nos interesa ni siquiera orar, ya no nos interesa ser ministrados.
Y esto algunas veces se le denomina que se nos fue la pasión por Dios. Hemos perdido la pasión por las cosas de Dios, ¿verdad? Y esto es lo único que nos va a servir para alcanzar los resultados que queremos, para poder salir adelante de cualquier circunstancia. A veces esa desconexión, esa pasión apagada nos va a impedir alcanzar lo que Dios tiene planeado para nosotros. Ahora, alguien que tiene pasión por algo, ya sea, pongamos de ejemplo un deporte, lucha por aquello que lo apasiona, se mueve en pro de ello, se prepara, hace su espacio, pasa por encima de cualquier cosa con tal de obtener aquello que lo apasiona, ¿verdad? En los Salmos nos enseña que todos nacemos con un plan de Dios. La Biblia enseña que cada uno nace con una predestinación. Todos estamos escritos en un plan de Dios perfecto. Lamentablemente, como también tenemos libre voluntad, muchas veces nosotros abortamos el plan de Dios para nuestra vida. Lo que Dios quiere hacer en el caso de la familia Pivaral, se puede abortar. Y puede de que uno o dos integrantes de la familia sí quieran, pero si todos los demás no quieren y lo que Dios quería hacer era con la familia, pues ese plan para la familia entera no se va a cumplir. Lo que Dios quería hacer con Gustavo y Liza, si ellos no colaboran, eso no se va a cumplir. Necesitamos caminar en pro de aquello que Dios quiere hacer, pero eso se logra solamente con pasión. Ahora, en el pasaje que acabamos de leer, dice la Biblia que había una multitud en búsqueda de Jesús. ¿Cuánta gente creen ustedes, Wagner? Activa tu micrófono. ¿Cuánta gente crees que había en esa reunión que dice la Biblia que había una gran multitud? Decime un número. ¿Qué crees? ¿Cuántos pensarías vos? Activa tu micrófono. No sé, me imagino unas 1000 personas o más. Unas 1000 personas o más. Frank, ¿cuánta gente crees que podría haber estado en esa multitud que describe la Biblia? Bueno, la verdad que era bastante. Yo calculo unos 2000 personas. Unas 2000 personas. ¿Ven? Sí, a Jesús se le amontonaba a la gente. Recordamos que hubo una alimentación de 5000 hombres, sin contar mujeres, ni niños, ni ancianos, por un tema cultural. Y pues esa era la clase de gente, o la cantidad de gente que él jalaba. Esa era el número de personas que él jalaba, pues él ya, su fama se había extendido. Pero aquí también dice que había una multitud en búsqueda de Jesús, pero no de la persona de Jesús. Y quiero que aquí nos enfoquemos bastante y pongamos atención. La gente se amontonaba en búsqueda de Jesús, pero no querían encontrarse con Jesús, sino querían encontrarse con los milagros, las sanidades, las liberaciones, la alimentación, la multiplicación del pan. Esto era lo que la gente buscaba de Jesús. Yo lo he dicho muchas veces, a veces nos acercamos a Dios viéndole las manos, a ver qué podemos sacarle, a ver qué tiene para nosotros. Pero Dios realmente desea que lo anhelemos a Él, que lo querramos a Él, que lo busquemos a Él. Yo les he contado que con mis hijos cuando eran pequeños yo pasaba por esa situación. Y yo iba de viaje y cuando venía de viaje, lo primero que me decían mis hijos, ¿qué creen que era? ¿Qué me trajiste? Y yo siempre trataba de traerles algo y algunas veces no se podía, pues, pero siempre traía algún juguete, algún dulce, algo. Yo trataba de traer algo para ellos. Perdón. Entonces, les empecé a enseñar que ellos tenían que enfocarse en mí, que no importaba si traía o no traía, que tenían que atenderme. Entonces yo les decía a Joshua y a Dylan, estaban pequeñitos y les decía, mejor primero pregúntame cómo me fue, pregúntame si estoy cansado, tráeme mis jeans, mis sandalias, ofrecerme un vaso de agua, una o dos hojas, ofrecerme un vaso de agua, o si hay algo diferente, agua pura para ofrecerme, pero atendeme a mí, vino tu papá, alegrate porque vino tu papá. Y ellos lo fueron aprendiendo. Y ya empezaron a cambiar y cada vez que yo llegaba, entonces estaban pequeñitos y cuando yo llegaba y se me quedan viendo las manos, ¿verdad? Pero yo me las quedaba viendo y de repente me decían, papi, ¿cómo te fue? Bien, mijo, bien. Y de repente el otro me decía, sentate aquí, y ya me sentaba y me iban a traer mis sandalias y, ¿quieres algo de tomar? Y pues a veces le decía sí o no, ¿verdad? Y ya después, y se quedaban ahí así como que ansiosos. Y de repente, pues ya que me habían atendido, ya me habían recibido y todo,
ya me decían, papi, ¿trajiste algo? Y entonces yo ya les decía, sí, sí les traje algo. Pero yo lo que quería era que aprendieran que tenían que atenderme a mí, que se tenían que alegrar no porque yo les traje algo tal vez o no, sino porque vino su papá. Tenían que alegrarse porque su papá estaba en la casa. Había veces que mi esposa se enojaba con ellos porque no le hacían caso y había veces que le decía, le voy a decir a tu papá y le decía, no le estés diciendo eso a ellos. Yo quiero que ellos estén ansiosos de verme, no que tengan miedo de verme. Si hicieron alguna travesura, tú sabrás cómo llamarles la atención, cómo regañarlos o si querés castigarlos, pero hazlo tú, no les digas, ay, cuando venga tu papá, porque si no van a estar con aquello que mejor que no venga. Entonces, yo lo que quería era que me atendieran a mí, que aprendieran ellos a recibirme a mí. Y si les traía algo, qué bueno, y si no, no. Y esto era lo que pasaba con esta multitud. Seguía a Jesús, pero porque querían no encontrarse con Jesús, sino querían sacarle algún milagro. Lo que querían era alguien que tal vez estaba enfermo, tal vez algunos familiares tal vez llevaron a su enfermo, tal vez algún otro llevó a un endemoniado, que tal vez era su suegra. Ah, no, eso sí, eso sí no. O tal vez llevó a su hijo, a su esposo, a su esposa. Estaban endemoniados, ¿verdad? Y lo que querían era una liberación. No les importaba Jesús, solo querían ver qué les sacaban. Y si nosotros, si yo, pues que obviamente soy humano, soy imperfecto, pero yo anhelo y he anhelado toda mi vida que mis hijos se alegren y se gocen por recibirme a mí. Yo sé que Tony anhela lo mismo. Él quiere que cuando él llegue se alegren porque él llegó a la casa, no porque les ofreció que les iba a llevar algo. Wagner, tu nena está pequeñita, pero yo sé que vos querés que cuando tu nena te reciba a vos y quiera pasar tiempo con vos, y si le llevaste algo, qué bueno, y si no, no, pero que te reciba y te atienda a vos. Y así somos todos los padres. ¿Por qué Dios no iba a ser igual? Entonces, esta gente andaba solo detrás de ver que le sacaban a Jesús. Y eso pasa mucho en la actualidad. Hoy en algunas iglesias invitan a algún predicador, alguna iglesia, y la gente va detrás de buscar que oren por ello, que tal vez les da una profecía, que tal vez les dice algo, y la gente anda detrás de eso. Pero las personas andan buscando nada más eso. No andan buscando una cercanía tal vez con el siervo de Dios. O lo vemos también en las iglesias, y esto pasa a nivel de cuerpo de Cristo. Y hay gente que se sienta hasta atrás de tiempo. Llegan tarde al servicio y procuran sentarse atrás, pero si se anuncia que va a llegar un profeta, peor. Hemos visto que si se dice va a venir un pastor, dice, está bueno. Pero cuando se dice va a venir un profeta, ahí sí la gente quiere estar. Y los que se sentaban siempre hasta atrás ahora buscan estar hasta adelante y esperan que tal vez por estar hasta adelante el profeta invitado pueda dar una palabra. Y entonces están solo detrás de algo en vez de estar detrás de encontrarse con Dios. Están detrás de alguien, de un hombre, en vez de estar detrás de buscar una conexión con Dios. Y fíjate que en este pasaje que leíamos había una gran multitud, pero solo pocos. Y esto pasa hasta el día de hoy. En las iglesias puede haber una gran multitud, puede haber muchos miembros, pero son muy pocos los que buscan una relación con Dios. Los que buscan una verdadera relación con Dios son los que oran, los que buscan conectarse con Dios, los que buscan un cambio en su vida, los que están trabajando en hacer un cambio en su vida, los que están trabajando en mostrar a Dios, no a la gente, que están luchando por cambiar. Esa gente es la que busca una verdadera conexión, una verdadera relación. Y en el momento en que nos desenfocamos de buscar a Dios o de buscar el Espíritu Santo, empieza a venir un desánimo y empezamos a ver lo que nos falta y lo que no hemos alcanzado. Cuando nos desenfocamos empezamos a ver los problemas, pero porque nos desenfocamos, porque cambiamos la vista, pasamos hacia otro punto nuestra vista.
Y ahí empieza a ver el desánimo, empieza a ver el cansancio, la frustración, el enojo, y empiezo a ver incluso hasta los defectos de los hermanos, y que cree, que por qué me mira así, y de plano están hablando de mí. ¿Por qué? Porque estamos desenfocados, pero cuando nos enfocamos en Dios, no importa el entorno, no importa lo que nos rodea o quién nos rodea, o si no tenemos quien nos rodee. Cuando estamos enfocados en Dios, no importa nada. Tenemos que aprender entonces a mantenernos enfocados. Tenemos que aprender a interactuar con el Padre. Y fíjate, te decía al principio que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y son 3 personas con cualidades totalmente diferentes. Yo no sé si tú lo sabías. Pero las características del Padre son diferentes a las características del Hijo y diferentes a las características del Espíritu Santo. Y tenemos que llegar a un punto en donde aprendamos a reconocer cómo interactuar con cada uno de ellos, porque no es la interacción no es con todos. No es así como, bueno, yo voy a decir Dios, ahí el que me oiga, el que esté disponible, el que ahorita no esté en ninguna llamada telefónica, que me atienda. No, esto no es un call center. Tienes que saber con quién te vas a conectar, tú tienes que saber a quién vas a hablar, a quién vas a dirigir tu oración, tu tiempo. Delante de quién estás doblando tus rodillas, ojalá que lo estés haciendo. Pero tenemos que aprender a interactuar, eso solo se logra a través de una conexión. Lamentablemente, muchos solo tenemos palabra de Dios, pero no tenemos, o solo tenemos el rema de Dios, que es la palabra de Dios. Y no buscamos tener el logos. El logos como tal es la esencia de la palabra. Hay gente que le es fácil poder hablar de Dios, pero no tienen el logos, no tienen la esencia misma de la palabra. Y sucede que cualquiera viene, toca la puerta de la casa y vienen a decirte que vienen de X lugar a hablarte de X tema, y como no tienes palabra, como no tienes el logos, la verdadera palabra, se confunden. Como no queremos leer, no queremos compenetrar con la palabra, nos confunden con facilidad, nos podemos perder. Siempre le digo a la gente, mientras no estés preparado, ni abras la puerta, porque te van a confundir. Entonces, a veces queremos que Dios nos use incluso. A veces andamos esperando que Dios nos envíe a las naciones. Queremos que Dios nos utilice y tal vez hasta hemos dicho, Señor, heme aquí, envíame. Pero no nos interesa ni siquiera leer la Biblia. Si tú no tienes palabras, si tú no tienes Biblia, si tú no lees, no vas a tener cómo crecer, ni vas a tener de qué agarrarte, no vas a tener de qué aferrarte. Jesús siendo el Todopoderoso. Cuando el diablo se presenta en el desierto, Jesús pudo haber hecho así, tronar los dedos y hacer que cayera un rayo y que destruyera al diablo ahí mismo. Pero Jesús no hizo eso. Cuando el diablo dijo, a ver, si de verdad, si dicen, eres el Hijo de Dios, a ver, convertí estas piedras en pan. Jesús lo hubiera podido convertir en una magnífica doble con papas fritas y gaseosa. Pero no. Lo que Jesús utilizó para defenderse fue la palabra. Y sin palabra no habrán fundamentos. A veces paramos creyendo que resolvemos algo en base a una sabiduría humana. Hay gente que es muy lógica y muy sabia luego, pero la sabiduría humana no alcanza. Hay gente que tiene mucha experiencia en un tema, pero la experiencia sola no alcanza. Porque podrías estar actuando con sabiduría humana y en base a tu propia experiencia, pero estás actuando en contra de la palabra de Dios. Porque no se trata, yo le decía a mis hijos la vez pasada, les decía que algo sea permitido delante de las leyes humanas, no quiere decir que sea permitido y correcto delante de Dios. Entonces hay gente que se basa en la sabiduría humana porque las leyes humanas lo respaldan, pero no la ley de Dios, no la palabra de Dios, y podríamos estar cayendo en una total rebeldía y estaríamos negando la fe.
Pero yo estoy actuando con sabiduría y en base a mi experiencia, sí, pero eso no te lleva a ningún lugar. Necesitamos palabra. Fíjate que hay gente que se congrega, que va a una iglesia solo porque es moralmente lo correcto. Algunas personas lo hacen solo por tradición o por costumbre. Algunos padres van a la iglesia y llevan a sus hijos a la iglesia solo para tener solvencia y poder corregir a sus hijos. Pero no son personas que se gocen o se deleiten dentro de la casa de Dios. Se vive una farsa, están con una máscara. Están yendo a la iglesia, pero solo porque ahí van sus abuelos, ahí van sus papás, ahí van ellos y ahora quieren que ahí vayan sus hijos, no porque hay una verdadera conexión. Y sabes, una característica que se ve en personas que están luego comprometidas con el servicio y con la iglesia y todo, pero desconectados de Dios, es porque les gusta servir en todo, ya no hayan ni qué hacer. Están solo sirviendo y solo sirviendo. Y preferimos ocuparnos en vez de estar sentados a los pies de Jesús y aprender. Estamos como Marta, afanados en ver, voy a atender de chalequito, y voy a limpiar los baños, y voy a ir a parquear carros, y voy a componer los sobres para la ofrenda, y voy a poner el canastito para que pasen a dejar la ofrenda, y después lo voy y están sobreocupados, porque no se quieren sentar a los pies de Jesús como lo hizo María. No escogemos a veces la mejor parte. En lo personal, hubo una época en donde yo me cargué de tanto que estaba haciendo. Y necesité poner una pausa. Dios me puso una pausa. Porque ya era mucho. Hay gente que se ha encontrado con Jesús y piensa que eso es el final. No, eso apenas es el principio de algo grande. Te encontraste con Dios y piensas que ahí llegó todo. No, ahí apenas está empezando. Te conformaste con nada. Apenas estás empezando. Eso no es nada comparado con lo que Dios quiere hacer contigo. Pero entre esta multitud que leíamos al principio, había una persona llamada Zaqueo. Y así, en medio de multitudes, ha habido gente que busca conectarse con Dios. Lo vemos con la mujer que tenía flujo de sangre. Ella dijo, si al menos lograra tocar el borde de su manto, yo sé que voy a ser salva. Ella, si bien es cierto, ella estaba esperando un milagro, pero lo había hecho creyendo que Jesús era el portador de ese milagro. ¿Sabes cuál fue la diferencia entre ella y la multitud? Que cuando la mujer logra tocar el borde del manto de Jesús y en ese momento recibe la sanidad, Jesús en ese momento dijo, iba lleno, rodeado de gente y así apretando y medio caminando entre la multitud y sus discípulos rodeándolo. Ahora imagínate, viene y entre esa apretazón, decimos aquí, de repente él dice, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Yo me imagino a Pedro diciendo, ya le quitaron la billetera. Ya le volaron el celular. Judas, devolverlo. No, no, no. Es que alguien me tocó. Porque yo sentí que salió poder de mí. Porque esta mujer tuvo la capacidad de poder sacar algo de Dios. Porque creía, si bien obtuvo un milagro, pero ella creía que Jesús era el portador de ese milagro. Ella esperaba encontrarse con Jesús. Un milagro. Yo no voy a decir que sea malo. Todos nos hemos acercado a Dios para ver qué le sacamos de alguna forma. Yo tenía muchos vacíos en mi corazón cuando Él sale me encuentro. Yo sé que cada uno de nosotros tendríamos una razón por la cual nos hemos acercado a Dios, porque hemos buscado tal vez provisión o sanidad o prosperidad o que se restaure nuestro hogar. Todos hemos buscado a Dios por una razón o porque sentimos que hay algo más y no lo tenemos. Pero esta mujer andaba detrás de un milagro, pero ella sabía que Jesús no era cualquiera y que en Él estaba la fuente que cambiaría su vida. Por eso Jesús dijo, alguien, no fue cualquiera. Todos lo rodeaban, pero hubo alguien que se acercó de una forma diferente. Lo mismo sucedió con Zaqueo, o con Bartimeo, el ciego, cuando él estaba a la orilla pidiendo dinero, y cuando Jesús pasó por ahí, la multitud con Jesús, él empezó, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús volteó a verlo y dijo, tráiganlo.
traigan. No era el único ciego en toda Jerusalén, pero este tenía una actitud diferente. Así hay personas específicas en medio de la multitud. Y cuando tú eres alguien específico, cuando te preocupas por no ser del montón, por no ser otro tirado con onda, cuando tú sabes que tienes un objetivo y que Dios es la fuente de lo que necesitas y que Él es el principio de tu nueva vida y será el final de tu nueva vida, cuando tú comprendes eso, el Padre te identifica en medio de la multitud. Como cuando Jesús dijo, alguien me tocó. Como cuando Jesús le dijo, llámenme a Bartimeo, él está gritando, tráiganlo para acá conmigo. Fue lo que sucedió con Zaqueo. No importa que en un lugar te reconozcan, ¿no? Es que ahí viene Silvia, porque es que sabemos, no importa si delante de Dios Él no te reconoce. Es que Lindomar vino aquí a predicar. No importa si Dios no me reconoce. Si Dios dice, ¿y este quién es? De nada sirve que la gente te aplauda lo que haces si Jesús te está viendo y solo mueve su cabeza. Pero hay muchos que nos sentimos completamente llenos si nos reconocen en la iglesia, si nos dicen por un título. Momentito. Pastor. No, yo soy profeta, no, yo soy maestro. Yo soy apóstol, dicen algunos. Yo soy obispo, dicen otros ahora. Y otros más extremos, y yo soy avispa, suena más picudo. Y hay gente que está buscando esto, pero no son reconocidos delante de Dios. Es que a mí me dicen líder, yo soy un líder, no importa si no tienes ese título, ser reconocido como hijo delante de Dios. Y no importa que aquí la gente te clame, en el cielo nadie conoce tu nombre. Caifás, el sumo sacerdote, que fue el que gritó que crucificaran a Jesús, que movió a las multitudes a que gritaran que liberaran a Barrabás en vez de Jesús. Caifás era la autoridad máxima de la religión judía en la época de Jesús. Era el sumo sacerdote. Él era reconocido entre su pueblo. La gente hasta inclinaba su rostro cuando él pasaba. Pero en el cielo él no era nadie. Como decimos aquí en Guate, en el cielo era un ser a la izquierda. No significaba nada. No tenía nada. A veces queremos ser solo congregacionales y estar ahí entre el montón. Y ahí sí que notamos hasta aquel versículo que dice, bueno, habitar los hermanos juntos. Sí es cierto, pero no solo permanecer juntos los hermanos, sino llamó a hacer luz en medio de la oscuridad. Pero no, queremos siempre estar solo con hermanos. Todo, puras lucecitas, todo. Pura extensión de luces de Navidad que se ponen en el arbolito de Navidad, parecemos todo el montón de luces encendidos ahí. No, somos luces para hacer luz en la oscuridad. La Biblia dice que Zaqueo procuraba ver a Jesús. Este procuraba, en el original se está refiriendo a que se esforzaba, a que tenía una determinación, a que estaba convencido de aquello de aquello que quería alcanzar. Zaqueo procuraba ver a Jesús. Y aunque se esforzaba, no podía, porque había un impedimento. Había algo que no le permitía. Fíjate que hay un ejemplo de las personas que estamos casadas. Los casados, algunas veces, se nos ha dificultado más buscar de Dios que cuando estábamos solteros. Y no porque nuestra pareja sea el obstáculo. Y no tiene sentido porque si nos casamos fue para potencializarnos. El problema es que ahora hay más responsabilidades que antes. Antes no teníamos pena de andar trabajando con ganas. Esto no es que la familia, los hijos o la esposa sean un obstáculo, sino que ahora
Como tenemos hijos, como tenemos pareja, nos estamos esforzando más. Wagner trabaja fuerte, pero yo sé que cuando no tenía hija, pues qué bueno que hay. ¿Va? Pero ahora tiene una responsabilidad y necesita llevar la provisión. Y que si su nena necesita ropita, ahí está. Leche, ahí está. Pañales, ahí está. Medicina, ahí está. Y para eso hay que trabajar más. Y esas responsabilidades que antes no teníamos se volvieron un obstáculo en nuestra búsqueda de Dios. Saqueo se encontró en un obstáculo. La multitud le afectaba, porque dice la Biblia que él era bajito, era chaparrito. Y por más que se estiraba y brincaba, no alcanzaba a ver a Jesús. Ahora, nosotros hemos tenido obstáculos cuando buscamos reconectarnos con Dios. Los casados tal vez intentan, pero de repente se pelean con la pareja y de repente, como dice aquel corito viejito, todo se derrumbó. Todo mí. Porque teníamos la gana, ¿verdad? Ya me peleé con Sandra, ya ni voy a orar. Aguanten. Me peleé con mi esposa y castigo a Dios. Que no te pase eso. Que no te pase lo que le pasaba a una pareja que decía, llega la esposa con el esposo y le dice, ay, mi amor, vamos a cumplir 20 años de casados, ¿qué tal si matamos una gallina y hacemos un buen caldo porque vamos a cumplir 20 años de casados? Dice el esposo, ¿y qué culpa tiene la gallina? Por matemos a tu prima, fue la que nos presentó. A veces nos peleamos con la pareja y paramos castigando a Dios. Pues ahora ya no voy a la iglesia. ¿Y por qué? No tenía que ver Dios con que dejaste la ropa sucia tirada en el piso. Y por eso empezó la pelea, porque muchas de esas peleas en pareja son por puras cosas simples. Y a veces ese eterno conflicto en el hogar no nos permite conectarnos. Cuando nos esforzamos y no ponemos como excusas baratas esas cosas, podemos conectarnos con Dios. Es necesario encontrar la manera hasta que se logre. Tenemos que hacer acuerdos con nosotros mismos, no por una posición o un título, sino por ser hijos de Dios, que nada nos desenfoque. Yo lo hablaba hoy con alguien. El diablo intenta desconectarnos, el diablo intenta hacernos perder el enfoque, hacernos que olvidemos que somos hijos de Dios, hacernos perder la identidad. El diablo lo intenta con nosotros, fue lo que intentó con Jesús cuando estaba en el desierto. Dijo, si de verdad eres el Hijo de Dios, estaba atacando la identidad de Jesús. El diablo atacó directamente la identidad de Jesús. ¿Tú crees que Jesús necesitaba convertir una piedra en pan? ¿Tú crees que Jesús necesitaba tirarse del punto más alto del templo? El diablo se lo puso como tentación. ¿Tú crees que Jesús necesitaba adorarlo como el diablo se lo pidió? Si de verdad eres, eso es atacar la identidad. Jesús no necesitaba comprobarle a nadie. Venía de haber sido bautizado por Juan el Bautista. Y si recuerdas ese pasaje, cuando es bautizado, desciende el Espíritu Santo en forma de paloma y se queda sobre Jesús. Y se abren los cielos y se oye una voz y dice, este es mi Hijo amado. ¿Cómo iba a poder una tontera del diablo, una estupidez del diablo hacer dudar a Jesús? Si el Padre mismo había dicho, Él es mi Hijo. Pero el diablo intentó atacar la identidad como lo intenta con nosotros. Cuando nos logra desenfocar, ya la hizo. A veces si no tenemos paz en la casa no podemos conectarnos. Fíjate que la guerra es un obstáculo, pero la paz es una decisión. La guerra, tal vez no podemos esquivarla, pero la paz la tenemos que llevar nosotros de frente. Y Saqueo encontró la manera de hincarse ese obstáculo, porque perseveró. Cuando no pudo ver a Jesús se adelantó y se subió a un árbol. El otro obstáculo era que él era publicano. Fíjate que un publicano, y préstame mucha atención, un publicano era gente que eran judíos, pero eran cobradores de impuestos, y estos eran catalogados como la peor escoria de los judíos.
porque eran traidores, habían traicionado su propia sangre, porque trabajaban para el gobierno que los oprimía, y trabajaban exigiéndoles y obligándolos a pagar impuestos. Entonces un publicano era lo peor de los judíos. Los judíos odiaban a los publicanos porque eran judíos que habían traicionado a su sangre. Esta gente era lo peor. Estaban en el mismo en el mismo rango en el que se tildaban a las prostitutas. Con una prostituta ni siquiera se podían tocar, ni siquiera del hombro por casualidad. En el supermercado no podían tocarse el codo, nada. Con un publicano tampoco. Pero los publicanos estaban peor que una prostituta porque los publicanos eran vistos como traidores. Y un castigo que el pueblo, que la sociedad colocaba en contra de los publicanos era que no les permitían entrar al templo. Por más que ellos quisieran, no les permitían entrar al templo. Y Zaqueo, en su corazón deseaba estar cerca de Dios, pero la sociedad, la iglesia, la religión se lo impedía. Se lo impedía. Su vocación, su trabajo, a lo que se dedicaba, se lo impedía. Ser publicano era peor que tener problemas con la pareja. Nosotros, a pesar de estos problemas, vamos a tener, no se nos niega la entrada de la iglesia. Los que están casados aquí podemos tener problemas con la pareja, pero no por eso se nos niega la entrada a la iglesia, a un publicano sí. Y en la actualidad existen muchos saqueos que necesitan de Dios, que quieren buscar una conexión con Dios, con el Espíritu Santo, pero cuando lo intentan, la gente, los hermanitos religiosos, evangelicoides, se lo impiden. Algunos saqueos esperan que todos se alineen para comenzar su búsqueda. Deberíamos empezar a tener acuerdos que nos ayuden a acercarnos a Dios. Si tú vives en una casa y hay varias personas, estás con tu familia y has visto que hay muchas discusiones, o aún sea con tu pareja, y los dos, escribe una notita y pégala en la pared del comedor, o de la sala, o a la par de la tele, que diga esa nota: hoy yo no voy a ser instrumento del diablo. Y cuando estés con tu pareja y empiecen las discusiones, dices: mira, si quieres tú sigue, yo no voy a hacer esto. No importa quién lo haya puesto. Y están los hermanos que empiezan a alegarse y empiezan a discutir: un momentito, mis hijos, mis hijas, yo no sé si se les olvidó. Yo no voy a ser instrumento del diablo. Ustedes quieren ser instrumentos del diablo. Que les vaya bien. Solo no se me acerquen porque van a salpicar cuando truenen a azar. El problema es que nos justificamos con los obstáculos y creemos que es suficiente la justificación. Tenemos que sobreponernos y tenemos que tener una relación profunda con Dios. Yo no te estoy hablando que te vuelvas evangélico, te lo prometo. No se trata de que te vuelvas un religioso más, un aleluya, un pandereta que solo está lleno de dogmas, de doctrinas erróneas que no permiten que nos acerquemos de verdad a Dios. Yo te quiero pedir que por favor no te vuelvas un religioso más. Gracias, pero ya hay demasiado. Vuélvete a alguien que esté conectado con Dios. Eso es lo que te va a ayudar a solventar y hacer a un lado tus problemas, hasta los vicios. Es el licor que no te permite crecer. Es el mal hábito oculto, el salir de la pornografía. Todo eso lo vas a solventar cuando te logras conectar con Dios. Tienes una relación profunda con el Señor a través del Espíritu Santo. Pero necesitamos tener hambre. El fin de semana con el pastor Rolando a Shela, un departamento, unas 5 horas de aquí de la capital. Y mira, estas personas tenían tanta hambre y tenían una expectativa que daba miedo. Ellos, para poder llevarnos, hicieron ventas, hicieron actividades, juntaron fondos para poder atender pastor y a mí, pues, que yo lo acompañaba. Y
cuando llegamos nos hospedaron en un buen hotel, nos llevaron a buenos restaurantes, no permitían que uno pagara nada. El pastor se enfermó un día y al salir de la primera noche y al salir de la actividad, pasamos a la farmacia y compró un medicamento que no era precisamente algo barato, no permitieron que se pagara. Yo quise pagarlo y tampoco me permitieron pagar la medicina del pastor. Al día siguiente fui yo el que se enfermó. Y lo mismo, no me dejaron dar un centavo para la medicina. No, 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 no tenga pena, no se preocupe, nosotros los vamos a atender. Porque existe hambre, existe una expectativa. Fíjate que el pastor estaba invitado para que la primera noche iba a hacer una vigilia, este viernes, el sábado iba a haber un servicio, y el domingo otro servicio. Ya, las 3 noches fueron vigilia. El sábado, bueno, la vigilia del viernes era de ley, el sábado hubo una actividad en la tarde, y después que acostémonos a cenar, y nos dieron las 2 de la mañana. Y donde nos juntábamos a cenar, llegaban como 20 personas del equipo de la iglesia que estaban ansiosas por escuchar más, por aprender más. Y la última noche, el domingo en la noche, lo mismo. El lunes que ya teníamos que venirnos, nos decía, le dijeron al pastor, quédense, pastor, quédense un día más. Pero porque era gente con hambre, gente con sed. A mí me gusta cuando estoy en la casa de mi hermana Silvia y de mi cuñado Tony. Y me gusta que estén mis sobrinas y Estuardo, el esposo de mi sobrina. Porque a veces sin buscarlo, sin andar provocándolo, ellos empiezan con que, mira vos, ¿y qué tal esto? Y fíjate vos que yo escuché tal otra, y mira, ¿por qué la Biblia dice tal esto? ¿Por qué dijiste esto cuando estabas predicando? Explícame, o tengo una duda, y paramos hablando de Dios, y a veces, aquí está mi hermana, no me deja mentir, nos dan, estamos horas ahí platicando, porque hay hambre, cuando hay hambre de verdad, cuando hay una expectativa, entonces Dios empieza a hacer algo. La gente allá en Shela tenía necesidad de Dios, tenía sed de Dios, y eso genera un avivamiento, y eso marca una iglesia con hambre. Yo quiero invitarte a que pienses un momento cuál es el obstáculo que no te permite conectarte con Dios. La costumbre, la tradición, los conceptos, tu sabiduría, tu experiencia, tus problemas. ¿Qué no te permite conectarte con Dios? Hay gente que no quiere leer porque lo anda posponiendo y posponiendo y posponiendo. Eso pasa porque no ordenamos nuestras prioridades. Saqueo sí pudo identificar cuál era ese obstáculo y por ello buscó una solución. Tenemos que identificar cuáles son nuestros obstáculos. Tenemos que aprender a priorizar nuestra relación con Dios. Esto es mucho más importante que cualquier otra cosa. Inclusive que tener una discusión en nuestra casa, con nuestra pareja, es más importante estar bien conectados con Dios que tener la razón, que ganar una discusión en la casa. Es más importante conectarme con Dios que incluso estar partiéndome la cabeza pensando en cómo voy a salir de la deuda. Y a Jesús lo atrae la gente que le gusta luchar en contra de los obstáculos. Esas personas atraen la atención de Jesús. La multitud, Saqueo llamó la atención de Jesús. Se subió a un árbol. Saqueo buscó cómo superar su estatura y la multitud. Y fíjate que cuando él intenta superar ese obstáculo, lo pone en otra posición, lo pone en una altura diferente. En lo espiritual, no solo en lo natural, se posicionó, se reposicionó. La lucha por superar un obstáculo lo llevó a otras alturas en lo espiritual. Es que no es solo lo que leemos literal, hay cosas espirituales ahí. Y fíjate que entre esa gran multitud, de seguro había gente con más santidad que Saqueo. Saqueo era un traidor, era un ladrón, era un cobrador de impuestos que sustraía de esos impuestos.
No era cualquier publicano, era jefe de publicanos. Muy bien presentado ante el gobierno, de facto, el gobierno que oprimía al pueblo de Israel. Era jefe de publicanos. De seguro entre esa multitud había gente con más santidad. Y el más indigno fue aquel al que Jesús volteó a ver. Y cuando lo volteó a ver, le dijo, es necesario que yo more. ¿Sabes qué fue lo que llamó la atención de Jesús? Que Zaqueo, al subirse, no solo iba a lograr que Jesús lo viera, al posicionarse sobre el árbol, iba a lograr que toda la multitud lo viera. A Zaqueo no le importó la vergüenza, el que dirán, es que a mí ya me conocen, es que qué vergüenza, es que qué clavo van a pensar que yo, saber qué, no le importó nada. Él dijo, yo necesito que Jesús me mire, yo necesito encontrarme con los ojos de Jesús. Y yo sé que si su mirada se cruza con la mía, algo puede pasar. ¿Sabes que yo no tenía ni idea? Pero cuando se reposicionó en nuevas alturas, Dios le dijo, Zaqueo, cuando Jesús llama a este hombre por nombre, ¿quién le dijo a Jesús que él se llamaba Zaqueo? El Espíritu Santo. Cuando le dice Zaqueo, la gente, ¿qué crees que hizo? Todos voltearon a ver al árbol. Algunos dijeron, si es el Zaqueo que yo conozco, es chaparrito. ¿Dónde anda? No, está en el árbol, está en el árbol. Todos voltearon a ver al árbol. Cuando hay sed, cuando hay hambre verdadera en ti, es el Espíritu quien da testimonio de que tú no eres del montón, que tú eres alguien diferente, que estás dispuesto a hacer cosas diferentes, que no te importa el que dirá, que no te importa lo que la gente diga, que no te importa si tus amigos te ríen de ti, que no te importa si tus amigos te siguen invitando a los tragos o te siguen invitando a las cervezas, no te interesa, tú estás buscando agradar a Dios. Ya no importa el qué dirá, ya no importa si te invitan o no, después de que ya vieron de que te pusiste, que de verdad que eres con Dios, ya no te van a invitar a ninguna fiesta. A mí me pasó, yo tengo familia que cuando yo me volví cristiano, me dejaron de invitar a las piñatas. Y los que me conocen saben que no soy aburrido. Los que me conocen saben que yo soy fregón, no es porque me volví. Reprendo. No, yo no soy así. Pero cuando yo me acerqué a Dios, mucha gente se alejó de mí. No me importó. Cuando yo me acerqué a Dios, mi propia familia me dio la espalda, pero no me importó. Y por mi necedad de buscar de Dios, mi mamá antes de morir recibió a Jesús. Mi papá antes de morir recibió a Jesús. Hace poco, al último, que mi abuelita materna era como mi mamá, recibió a Jesús. Y hace unos meses enterramos a mi hermano mayor. Y 15 días antes de morir, recibió a Jesús. Hoy mi hermano Osman, somos 4 hermanos, éramos 4, ahora somos 3. Mi hermano Osman sirve en la alabanza en la iglesia. Mi hermana Silvia está aquí, en esta reunión. Su esposo. Se conectan a veces sus hijos, pero por estudios de la universidad a veces no pueden. Menos mal que no me importó que la gente se riera de mí. Así como a Zaqueo no le importó. Posiblemente había gente más santa que Zaqueo. Pero el más indigno llamó la atención de Jesús. Hay gente que dice, ay, pero es que acercarse a Dios hay que pagar un precio. Si yo le preguntara a Wagner, con tu nena, para vos es pagar un precio, dedicar unos minutos para jugar con tu nena, dedicar unos minutos para hacerla reír, cargarla, levantarla, llevarla a unos columpios. Vos es un sacrificio, es pagar un precio eso. Eso no La es verdad un es que precio. no. Eso no es un precio. Si para ti buscar de Dios, orar, leer la Biblia es pagar un precio, es porque no lo amas.
Ese es un buen tester. Si para ti ir a la iglesia, conectarte a esta reunión, compartir esta prédica con otros, es pagar un precio, es porque no te interesa. Si hay que estarte rogando, es porque no te interesa Dios. Y entonces sí es un sacrificio para ti. Pero cuando tú amas la palabra de Dios, procuras estar recibiendo continuamente. No te conformas con solo recibirlas los domingos, estás leyendo entre semana tu palabra, la Biblia, estás oyendo mensajes, estás escuchando prédicas, estás escuchando a otros predicadores que con ciertos filtros, pues hay que tener cuidado, ¿verdad? No estar oyendo al que caiga, pero con ciertos filtros puedes estar escuchando y llenándote de palabras. Hay hermanos que la Biblia, pues hay audiobiblias incluso, pero cuando tú amas, cosas cambian. Porque pasar tiempo con la persona que amamos no es pagar el precio. Ese es un deleite. El ejemplo que le puse a Wagner de pasar con su nena, yo sé que se lo goza, se lo disfruta. Es un deleite, algo que saborea, que es alguien a quien él ama. Pues pasar con Dios tendría que ser un deleite. Ah, otra vez esta reunión del Indomar, hombre. No es la persona, es la palabra la que estás despreciando. Necesitamos conectarnos con Dios. La Biblia dice que el siervo no es el que hereda, sino solo el hijo. Y hay gente que por servir piensa que está mejor que un hijo. Y no es así. Yo por mucho que sirva, jamás voy a reemplazar a un hijo. Por muy buen siervo que sea, jamás voy a reemplazar a un hijo. Escuché de una persona que llevaba años trabajando en una empresa. Ya los dueños eran viejitos y esta persona estaba esperanzada en que un día los viejitos le heredaran el negocio. Él era solo un empleado, muy buen empleado, pero solo era un empleado. Y un día el viejito, el dueño de la empresa, muere. Y la esposa, también viejita, decidió ya no seguir en el negocio. Y esta persona que trabajaba para ellos, ¿qué crees? Heredó, no. Estos señores mandaron a llamar a sus hijos y a sus hijos le dieron la empresa. Este muchacho siguió trabajando ahí, pero era ilógico. El siervo nunca hereda. Por más que sirvas, no vas a reemplazar nunca a un hijo. A Zaqueo lo escogieron por su búsqueda, no por su servicio. Me gustaría decirte que en el cielo todos son iguales, pero no es verdad. Si bien es cierto, Dios no hace excepción de personas, también es cierto que el conectarte con Dios es para todos, pero no para cualquiera. Y termino con esto. Tal vez recuerdas la parte en la que hubo un centurión romano que llegó delante de Jesús y le dijo, mira, mi siervo está enfermo, y yo quiero que por favor. Y Jesús dice, está bien, voy a ir a tu casa. Y le dice, no entres en mi casa, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para que mi siervo sane. Ponlo como quieras, pero este hombre no quiso que Jesús entrara a su casa. Y hasta el día de hoy se predica, la fe del centurión, Jesús de hecho lo dijo. En todo Israel no he visto fe como la de este hombre. Tuvo mucha fe porque le dijo, con que diga la palabra, mi siervo va a sanar. Eso fue fe. Pero ni toda la fe te hace alguien conectado con Dios. Porque este hombre no quería conexión con Jesús, solo quería un milagro. Y tuvo tanta fe que lo consiguió, pero no quería conexión con Jesús. A diferencia de Zaqueo, Jesús le dijo, yo voy a tu casa. Pero, hoy predicamos y nos admiramos de la fe del centurión, pero él no quería conexión, él solo quería el milagro.
Él no quería cambiar, él solo quería el milagro. Según historiadores, este siervo, había algo extraño en la relación del siervo y el centurión, que también por eso el mismo centurión decía, no soy digno, soy alguien indigno. Pero ¿qué tal si le hubiera dicho, está bien, Jesús, entra en mi casa? Esa entrada a su casa le iba a generar un cambio de vida y ese cambio de vida él no la quería. Hay personas que están aquí, que pueden ir a una iglesia, que podemos pasar años en una iglesia, pero no quieren un verdadero cambio, no queremos un verdadero cambio. Y vamos, no queremos encontrarnos con Jesús, porque si me encuentro con Jesús, capaz que cambio mis malas mañas, capaz que me quita el vicio, capaz que me quita mis malos hábitos. No, entonces mejor a Jesús de lejitos, porque capaz que se me acerca y yo cambio. Y a mí me gusta ser como soy. Capaz que se me acerca y entonces voy a tener que dejar a mi amante. Capaz que se me acerca y entonces ya no voy a poder seguir robando en la empresa en donde estoy trabajando o en el negocio que tengo, ya no voy a poder seguir robando a mis clientes. Capaz que se me acerca y entra a mi casa y me arruina todo el negocio. Muchos somos centuriones, podemos ser centuriones, que solo queremos el milagro, pero no que Jesús entre en la casa, porque si Jesús entra, hay un cambio rotundo. Zaqueo lo vivió. Porque dice que se puso gozoso cuando Jesús dijo, yo voy a ir a tu casa. Porque la cultura religiosa lo había echado fuera de la gloria de Dios, pero era tan indigno como para que Jesús mismo comiera con él en su casa. El ser íntimo de Dios implica pagar un precio, sí es cierto, pero pagar el precio no es el conectarme con Dios, sino es, no importa que la gente me vea, no importa que la gente me señale, yo quiero un cambio en mi vida. Me harté de la vida que llevo. La gente no me interesa, me interesa Dios. ¿Por qué Jesús dijo que era necesario? Jesús dijo, es necesario que yo vaya a tu casa. Porque era lo que el Padre anhelaba. A Jesús le era necesario obedecer al Padre, complacer al Padre. A Jesús cuando se sentaba con publicanos y prostitutas, lo desprestigiaba. La gente hablaba mal de Jesús. A Jesús no le convenía, al ministerio no le convenía sentarse con publicanos y con prostitutas. Para su ministerio, para su renombre, no le convenía, porque después andaban hablando mal de Jesús, pero para la instrucción del Padre era necesario cumplirlo. A Jesús no le convenía eso. A veces no nos conviene hacer cosas, pero Dios quiere que sí se hagan. Dios necesita que sí se hagan. Y fíjate que Jesús solo entró a la casa. Y ni bien entró, Zaqueo lo reconoció como su Señor. Muchos solo le decían Rabí, Zaqueo sí le dijo Señor. Cuando tú te sientas a la mesa con Jesús, se establece su señorío. Zaqueo en el fondo sabía que tenía necesidad de Jesús. Sabía que era un pecador, que era un traidor. Zaqueo sabía que necesitaba de Dios. Necesitamos conectarnos con Dios. Si me escuchas claro, espero que sí. Necesitamos reconocer nuestra necesidad de Jesús. Jesús sabía quién era Zaqueo. Jesús sabía a qué se dedicaba. Zaqueo sabía quién era él. Pero Zaqueo no se escondió, se expuso. Como el hijo pródigo, mientras estuvo lejos, mientras estuvo apartado del Padre, mientras estuvo escondido, estaba muriendo, estaba muerto.
Y el padre estaba enojado. Por eso cuando regresa, y el padre sale a su encuentro, dice que fue movido a misericordia. Hasta en ese momento fue movido a misericordia. Y cuando corre a su hijo, dice aquel que había muerto ha resucitado. Necesitamos conectarnos con Dios. Yo quiero invitarte a que examines tu caminar, examines por un momento tu vida, examines tus decisiones. Una mirada de Jesús lo hizo renunciar a las cadenas que no había podido romper. Tenemos que luchar por anteponernos a los obstáculos, por conectarnos, por conseguir la conexión que tuvo Zaqueo. Cuando tú estás desconectado de Dios es un peligro. Eres una bomba buscando en dónde estallar. Eres un accidente buscando dónde suceder. Cuando estás desconectado de Dios es un accidente a punto de suceder. Porque hacemos las cosas por obligación, porque nos dicen, no por pasión. El pastor nos contaba sobre su amiga que tenía años de no verla, y cuando la volvió a encontrar andaba con una playera de fútbol y andaba hablando de Messi, de Neymar y del Barça. Cuando él la encuentra y le dice, mira, ¿qué onda? Le dice, ¿y nunca te gustó el fútbol? ¿Por qué te empezaste a interesar de repente? Tenía años de no verte, pero ¿cómo es que te interesa ahora el fútbol? Y ella le dijo, lo que pasa es de que mi novio le va al Barça. Y como mi novio le va al Barça, me compró una playera del Barça. Tuve que aprenderme el nombre de varios jugadores de su equipo. Tuve que aprender a saber cómo se juega el fútbol, a entenderlo. Que mi novio le va al Barça. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que el amor es lo que nos hace hacer cambios. Es lo que nos permite ver la vida como aquel al que amamos la ve. Cuando tú amas, empiezas a ver las cosas con los mismos ojos, con aquel al que tú amas. Ya no te gustan las cosas que al que tú amas no le gustan. Ya no frecuentas los lugares porque a tu amado no le gusta. A mí me decían, ¿y por qué no tomas? Es que a mi papá no le gusta. Cuando yo estaba en la universidad, una cerveza al Indomar, no, pero una, sí, tal vez una no es nada, pero no. ¿Pero por qué? Porque a mi papá no le gusta. ¿Pero qué tiene? ¿Qué tiene de malo? Me decían. A mi papá no le gusta. Cuando tú amas, te pones la playera de su equipo. Cuando tú amas, te aprendes los nombres de los que son héroes para él. Y te estoy hablando de Dios. Porque cuando tú amas, el amor es el único ingrediente que necesitas para empezar a ver las cosas de la misma forma que tu amado las ve. Amado Padre, bendito Rey de Gloria, te doy gracias, Señor, por esta hora, por esta palabra. Te suplico tu misericordia y bondad. No permita, Señor, que esta palabra quede infructuosa en nosotros. Permite, Señor, que esta palabra dé al 30, al 60 y al 100 por uno. Lo anhelamos y lo deseamos en el nombre poderoso de Jesús. Que tu misericordia y bondad estén con nosotros. Ayúdanos, te necesitamos. Haz tu obra perfecta, mi Dios. Y perdona, Señor, si nuestros intereses a veces están cambiados. Nuestras prioridades no están en orden. Perdón, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos. De verdad queremos conectarnos contigo. De verdad necesitamos conectarnos contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y todos decimos, amén.
Bueno, Amén. para despedirnos, quisiera un par de comentarios. Mi Mela, no te había visto, ya vi tus ojotes. Hola. A ver, algún par de Sí, comentarios de solo quiero hacer un comentario. Buenas noches a todos. No sé si me escuchan ni lo más, no se oye entrecortado. vi un poco. ¿Por qué no apagas tu cámara si quieres? Tal vez porque donde está no llega la señal. Prueba nuevamente. Sandri. Ok. Mientras se vuelve a conectar, alguien que quiera hacer algún comentario de lo que hoy pudimos hablar. Yo lindo más, A ver, muteate porfa, porque me tengo que salir porque habla Sandri. perdón, pero es que me tuve que salir porque como no hay mucho internet allá adentro, entonces me salí. Tú te enfocabas en Lucas 19, capítulo 19, versículo, todo el 19, ¿verdad? Sí, pero también en Lucas habla de Jesús y Zaqueo. Y yo me quiero enfocar cuando dice en el 19:5, cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa. Jesús le dijo, Zaqueo, date prisa. Aquí me llamó algo la atención y conforme lo que tú decías, es importante que aprendamos la diferencia en ser una persona que es llamada por Dios y escogida por Dios. Allí Jesús escogió a Zaqueo. Escogió a Zaqueo porque le dijo en el versículo 5, Zaqueo, date prisa. Zaqueo se subió a un árbol para llamar la atención de Jesús, no para llamar solo la atención, sino que porque él quería escuchar, quería conocer de Jesús. Pero es importante que muchos en la iglesia son llamados y la diferencia se las voy a decir, el llamado es por misericordia, el escogido, es como Zaqueo, ¿verdad? Él, él hizo lo imposible para ser visto, él se subió al árbol, él no le importó que la gente lo estuviera hablando de él, muchas veces por los pecados que venimos tal vez arrastrando, eso nos hace a que tal vez no querramos nosotros cumplir el propósito y el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y eso tal vez hace, y tal vez, perdóname que tome este ejemplo, pero tal vez si está el vicio, perdóname que diga esto, el vicio de tal vez droga o licor o no sé, ponle nombre, pero muchas veces todo eso hace a que tal vez nos sintamos indignos, pero la misericordia de Dios hoy está acá con nosotros y el mayor deseo que cada uno de nosotros tenemos que tener es ser escogidos por Él. El ser escogidos por Él es justicia de Dios. Dios es justo, Dios es un Dios justo, Dios es un Dios misericordioso. Su palabra dice que nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad. Todos los días gozamos de su misericordia, todos los días gozamos de su fidelidad. Muchas veces podemos ir a la iglesia, pero no nos sentimos dignos. Imagínense que cuando tú hablabas, cuando regresó el hijo pródigo no era digno, no se sentía digno, pero el Padre lo recibió así como hoy el Padre nos quiere recibir a cada uno de nosotros, aunque nos sintamos indignos. Esto no quiere decir de que volvamos a repetir una y otra vez. No, es necesario que tengamos un cambio de vida. ¿Qué hizo Zaqueo? Se sentó Jesús con él en la mesa y le dijo, a partir de hoy, que el día de hoy digamos cada uno de nosotros, a partir de hoy, esta debilidad, Señor, yo la pongo en tus manos y yo a partir de hoy
te pido que tú me ayudes a cambiar, te pido que tú me ayudes a ser no solo como tanta gente que lleva a la iglesia, solo ser un llamado, no, yo quiero ser un escogido, así como escogiste a Zaqueo y le dijo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Así que es necesario que le pidamos al Padre que Él nos haga escogidos de Él, únicamente. Amén. Gracias, gracias, gracias. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario de lo que hoy pudimos aprender? ¿Quién dice yo? Si no digo nombres. A ver, a ver. A ver, Vago. Sí, fíjate que yo estaba viendo, bueno, tomando un poco lo que Sandri decía sobre, sobre de ser escogidos o tal vez también sobre, a veces uno se mete a ciertas circunstancias en las cuales el pecado uno lo aleja de Dios, pero para no ir tan lejos, miramos a David. David pecó, pero nunca, él siempre reconoció que él, pese a lo que él hacía, siempre reconoció que él necesitó de Dios, siempre reconoció que él sin Dios no es nada. Entonces, hay cosas hay veces en la vida que nosotros, el mismo pecado como que el diablo lo usa para acusarnos, o a veces ni el diablo es, sino que uno mismo se acusa. Y eso, no sé, es lo que uno mismo se sirve a veces de piedra de tropiezo, en venir y decir, cómo me siento evita que yo le sirva a Dios, el cómo me siento evita que yo busque de Dios. Pero muchas de las circunstancias no es defender al diablo, porque no, Dios lo reprenda, pero muchas de las veces nuestras propias emociones nos juegan un rol, el cual también nos sirven de estorbo, nos sirven de estorbo. Entonces, eh, Te muteaste, Van. ciertas cosas en la vida que nosotros mismos también tenemos que vencer para poder buscar a Dios, servirle a Dios y como decía Sandri, luchar por ser esos escogidos, por llamar la atención de Dios. Escuchaba también yo una prédica en esta semana que decía, nosotros buscamos, como decías al principio, servirle a Dios y nos involucramos en un montón de cosas, chalequitos, alabanza, qué sé yo, en todas las cosas y estamos al tope buscando, sirviendo a Dios, pero se nos olvida la mayor, cuál es, o sea, el mayor propósito por el cual Jesús vino a morir a esta tierra, que es por nuestro prójimo. Entonces dice yo creo que era el pastor Cash, que venía y decía, buscan ustedes servir en la iglesia, pero se les olvida servirle a Dios. ¿En qué? Que a Dios se le sirve estando afuera. ¿Por qué? Hay que servirle a nuestro prójimo, hay que darle al que lo necesita. Y entonces, si se dieron cuenta, la actitud de Saqueo fue venir y decir, yo le voy a dar a quien le robé y le voy a dar el doble. Entonces, automáticamente Saqueo entendió, no sé, lo que la voluntad de Jesús, que era la gente, eran las personas. Y desde el principio fue que él vino y dijo, se bajó, y él dijo que iba a dar de su riqueza a quienes lo necesitaban. Entonces, para mí esa fue una reflexión que me confrontó desde toda la semana, porque como te decía, yo escuché esta prédica, escuché lo que dice David y lo que hacía David y ahorita con lo que Saqueo, ¿verdad? Entonces, solamente. Excelente, gracias Wagner por tu comentario. Bueno, nos vamos a despedir por hoy. Dios los bendiga grandemente. Se recuerdan que esta reunión de discipulado es todos los viernes a las 7:30 hora de Guatemala. Por favor, seamos puntuales. Reglas, cámaras encendidas y ser puntuales. Entonces, únicamente Dios bendiga grandemente. Se me cuidan bastante. Pasen muy feliz noche. Gracias por haberse conectado. Y para los que bueno, para todos, mañana tenemos reunión, mañana tenemos grupo, nos vemos en la casa de mi hermana, que nos presta su casa para poder hacer grupos, son los anfitriones y que Dios los bendiga grandemente a todos. Se me cuidan bastante, pasen muy, muy
Muy feliz noche. Nos vemos. Feliz noche a todos. Feliz noche, bendiciones. Chao, Bye. chao, buenas noches.